Los acontecimientos que ahora se narrarán son una historia real y los nombres de las personas han sido modificados según lo solicitado. Una niña en un rincón de la iglesia, los ojos llenos de lágrimas, confiesa ante el sacerdote los secretos de su hogar. Lo que escucha el padre es desgarrador, pero lo que decide hacer cambiará la vida de esta niña para siempre. Bienvenido, antes de empezar, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. La Ciudad de México, con su ritmo implacable y calles llenas de vida, tiene rincones que parecen ajenos a su bullicio. Entre el caos de las avenidas y el constante sonido de los automóviles, hay un barrio antiguo donde los habitantes buscan refugio en una pequeña iglesia de piedra, casi escondida entre edificios grises. Este lugar, lleno de luz tenue y olor a incienso, se ha convertido en un santuario para aquellos que desean escapar, aunque sea por un momento, de sus preocupaciones diarias. Allí, en ese espacio sagrado, la paz parece envolver a los visitantes como un abrazo silencioso, otorgándoles consuelo en medio de las tribulaciones. Lucía, una niña de tan solo 8 años, frecuenta la iglesia junto a su madre. Con su rostro inocente y sus grandes ojos llenos de curiosidad, siempre es bien recibida por el padre Mateo, un hombre de avanzada edad, cuya voz pausada y amabilidad inspiran una extraña mezcla de respeto y ternura. Todos en la comunidad ven en él una figura de sabiduría y compasión, alguien en quien pueden confiar sus miedos más profundos y sus secretos más dolorosos. Para Lucía, esa confianza se ha convertido en una necesidad, porque lleva en su corazón un peso que cada día parece crecer más, convirtiéndose en una carga insoportable. Esa mañana, Lucía ha llegado sola a la iglesia, algo inusual, pues su madre siempre la acompaña. Camina con pasos pequeños y nerviosos, mirando a todos lados, como si temiera que alguien la estuviera observando. Su rostro, aunque infantil y dulce, muestra una expresión de tensión poco común en una niña de su edad. Se aproxima al altar y se arrodilla, como si buscara refugio en el silencio, pero en realidad sus pensamientos la atormentan. Sabe que lo que ha venido a hacer es importante, pero también sabe que puede traer consecuencias que no es capaz de imaginar. Con el corazón latiéndole rápido en el pecho, Lucía se levanta y busca con la mirada al padre Mateo. Lo encuentra al final del pasillo, en una de las esquinas de la iglesia, donde atiende a las personas que buscan su consejo. Cuando él la ve, sus ojos reflejan sorpresa, pero también preocupación. Se da cuenta de inmediato de que algo no anda bien. La invita a sentarse en un banco apartado, y Lucía obedece en silencio. Apenas puede mirarlo a los ojos, pero siente que ha encontrado el momento y el lugar adecuados para liberar el peso que lleva en su corazón. Con voz temblorosa, empieza a contarle al padre Mateo sobre la oscuridad que ha invadido su vida desde que Julián, su padrastro, llegó a su hogar. Describe con palabras sencillas y entrecortadas los cambios que ha notado en su madre, una mujer que antes era alegre y cariñosa, pero que ahora parece vivir atrapada en un constante estado de miedo y silencio. Lucía no comprende completamente lo que está pasando, pero percibe que algo está mal, muy mal. Habla sobre los momentos en los que, al caer la noche, su madre parece convertirse en una sombra, caminando de puntillas y hablando en susurros, como si temiera despertar algo terrible. Esa atmósfera asfixiante la ha envuelto también a ella, y ahora, en la inocencia de su corta edad, busca una explicación que alivie su confusión y miedo. La voz de Lucía se quiebra cuando menciona las miradas de Julián, miradas que no puede entender, pero que le producen escalofríos y la hacen sentirse vulnerable. Aunque sus palabras son sencillas, el padre Mateo percibe la angustia oculta detrás de cada una de ellas. Con cada detalle que revela la niña, él siente que una sombra se cierne sobre su corazón, una sombra que no puede ignorar. El relato de Lucía es como un grito de auxilio que no necesita ser pronunciado en voz alta. Él sabe que está ante una situación delicada, que requiere actuar con cautela, pero no puede evitar sentir indignación y tristeza por la injusticia que intuye se está cometiendo en el hogar de esa niña. El padre Mateo respira profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. La historia que acaba de escuchar le parece dolorosa, pero también desconcertante. No puede lanzarse a actuar sin tener más detalles, y sabe que cualquier paso en falso podría agravar la situación de Lucía y su madre. Sin embargo, la decisión de Lucía de hablarle ha encendido una chispa en él, una convicción de que no puede quedarse de brazos cruzados. Está claro que Julián es una amenaza, y que el miedo que atenaza a la niña y a su madre es un reflejo de algo oscuro y peligroso. La pequeña Lucía lo observa en silencio,
como esperando alguna señal de que ha hecho lo correcto al confiarle su historia. Aunque no sabe qué será lo siguiente, siente que al menos ahora no está sola en su dolor. El padre Mateo, consciente de la gravedad de la situación, busca consolar a Lucía con gestos y palabras llenas de ternura. Le promete que estará a su lado y que, sin importar lo que suceda, encontrará una forma de protegerla. Mientras la niña se aleja, él queda sumido en pensamientos profundos, enfrentándose al dilema de cómo actuar sin poner en peligro a esa pequeña y a su madre. Esa mañana, la iglesia queda en silencio tras la partida de Lucía, pero en el corazón del padre Mateo late un sentimiento de determinación que nunca antes había experimentado. A medida que Lucía revela los detalles oscuros de su hogar, el padre Mateo siente como cada palabra suya deja una herida en su corazón. La niña, con voz temblorosa, describe las noches en las que su padrastro, Julián, regresa tarde, con pasos torpes y olor a alcohol, arrastrando consigo una nube de ira que convierte el hogar en una prisión de miedo. Sonia, su madre, se transforma en una sombra de sí misma, una mujer que ya no sonríe ni le cuenta cuentos antes de dormir, y cuyo rostro se ha vuelto una máscara de tristeza y cansancio. Cada día, el brillo en sus ojos parece apagarse un poco más, y Lucía siente que cada sonrisa perdida es un pedazo de su madre que desaparece para siempre. El padre Mateo se da cuenta de que lo que Lucía experimenta va más allá de la comprensión de una niña de 8 años. Su infancia ha sido marcada por el temor, y ese miedo profundo, casi invisible, se ha convertido en su compañero silencioso. La presencia de Julián en el hogar ha hecho que tanto ella como su madre vivan con una opresión constante, atrapadas en una rutina de silencio y sumisión. Lucía no sabe cómo explicarlo con claridad, pero confiesa que a menudo despierta en la madrugada y escucha susurros de su madre, como si hablara sola en la oscuridad, rogando por un alivio que parece nunca llegar. Lo que más atormenta a la pequeña es la forma en que Julián la observa. Aunque es apenas una niña, percibe en sus miradas una intensidad que la llena de un temor inexplicable, un miedo que va más allá de la figura autoritaria que representa en su hogar. Es una sensación que la hace sentirse pequeña e indefensa, como si cada vez que él la mirara, su seguridad se derrumbara un poco más. Esa mirada es lo que finalmente la ha llevado a buscar al padre Mateo, quien, con el rostro endurecido por la impotencia, escucha cada detalle con el alma desgarrada. Mientras el padre intenta consolar a Lucía, comprende la magnitud del peligro que se oculta tras las paredes de su hogar. Las historias de abuso y maltrato en el vecindario no son nuevas para él, pero la inocencia con la que Lucía describe su miedo y la incomodidad que le genera la presencia de Julián le hace sospechar que algo aún más grave podría estar sucediendo. La niña no es consciente del peligro en toda su dimensión, pero sus palabras reflejan una verdad oculta, un sufrimiento que se disfraza de rutina y se esconde en cada rincón de su casa. Esa noche, el padre Mateo permanece en la iglesia más tiempo de lo habitual, absorto en sus pensamientos, luchando entre la necesidad de proteger a Lucía y el temor de actuar precipitadamente. Conoce los peligros de acusar sin pruebas, y sabe que cualquier movimiento en falso podría poner en riesgo a la niña y a su madre. Sin embargo, la idea de quedarse de brazos cruzados le resulta insoportable. El peso de su responsabilidad como guía espiritual y protector de su comunidad se convierte en un martillo que golpea sin cesar en su conciencia. Durante las horas siguientes, su mente recorre posibles soluciones. Considera hablar con la madre de Lucía, pero teme que ella misma esté atrapada en una red de miedo y dependencia que le impida aceptar ayuda. La violencia de Julián es como una sombra que amenaza con devorar todo a su paso, y el padre Mateo sabe que, al enfrentarse a esa oscuridad, se arriesga a que la situación se torne aún más peligrosa para ambas. Él se siente atrapado en una encrucijada moral, obligado a decidir entre el deber y la cautela. Finalmente, decide que su primera acción será velar de cerca por Lucía, protegiéndola en la medida de sus posibilidades sin levantar sospechas. Los días siguientes, el padre observa a la niña con mayor atención, buscando en su comportamiento cualquier señal de que la situación haya empeorado. Lucía, por su parte, parece encontrar en él un respiro, una fuente de seguridad en medio de su tormento, y comienza a visitar la iglesia con mayor frecuencia, encontrando en el silencio del lugar un refugio que mitiga su angustia. Sin embargo, el padre Mateo percibe que el ambiente en la casa de Lucía está llegando a un punto crítico.
La niña llega a veces con marcas de cansancio en el rostro, y en ocasiones parece haber llorado, como si cada noche en su hogar se convirtiera en una lucha silenciosa. El padre teme que el peligro sea inminente, y siente que su tiempo para actuar se está agotando. Aunque no tiene pruebas claras de lo que sucede dentro de esas paredes, el instinto de protección hacia Lucía lo lleva a buscar aliados discretos que le ayuden a intervenir sin comprometer la seguridad de la niña y su madre. Consciente de la gravedad de la situación, el padre Mateo decide acudir a una trabajadora social de confianza. Alguien que conoce bien los casos de abuso en el área y que podría ofrecerle orientación sobre cómo proceder sin alertar a Julián. Sin mencionar nombres, le explica que existe una situación delicada en una familia de su comunidad, una situación en la que una niña podría estar en peligro, aunque aún no tiene pruebas concluyentes para justificar una denuncia formal. La trabajadora social le aconseja que observe con cautela, documentando cualquier signo de abuso, y que espere el momento adecuado para intervenir de manera efectiva. Este consejo, aunque prudente, deja al padre Mateo en un estado de constante inquietud. Cada vez que ve a Lucía, siente una urgencia desesperada por protegerla, pero entiende que un paso en falso podría hacer que Julián reaccione de forma violenta, provocando una tragedia irreversible. El padre lucha entre su deseo de justicia y el miedo a las consecuencias, en un dilema que lo consume día y noche. Cada encuentro con Lucía le recuerda la fragilidad de la situación y la necesidad de actuar con una paciencia que se le antoja cruel. Mientras los días pasan, el padre Mateo vive con el corazón en vilo, intentando ser el protector silencioso que Lucía necesita, sin perder de vista su misión de encontrar la forma correcta de intervenir. El padre Mateo sabía que cada paso debía ser calculado, pues cualquier error podría poner en riesgo no solo a Lucía, sino también a Sonia, quien parecía prisionera de una relación que la ahogaba. La organización local, dedicada a la protección de menores, escuchó atentamente la situación y ofreció su respaldo, pero advirtió que necesitaban pruebas concretas para intervenir sin levantar sospechas. Aún así, Mateo insistió en mantenerse en contacto con ellos, dejando claro que haría todo lo posible por reunir evidencias mientras tanto. Durante las semanas siguientes, Mateo estableció una rutina que le permitiera acercarse a la familia sin que Julián sospechara. Con frecuencia llegaba a su casa llevando alimentos, y Sonia lo recibía con una mezcla de alivio y resignación. Julián, aunque mostraba incomodidad ante cada visita, mantenía una actitud prudente, posiblemente temiendo lo que la comunidad pensaría si rechazaba la ayuda del sacerdote. Sin embargo, cada encuentro dejaba al padre Mateo con un nudo en el estómago, pues podía sentir el miedo de Lucía, quien evitaba los ojos de su padrastro y parecía encogerse cada vez que él estaba cerca. En sus visitas, Mateo observaba cada detalle. Anotaba en silencio las marcas de cansancio en el rostro de Lucía, su comportamiento retraído y las miradas furtivas de Sonia, quien parecía debatirse entre el temor y la esperanza de encontrar en Mateo un aliado en su sufrimiento. Con el paso de los días, el sacerdote comenzó a notar señales más sutiles, pequeños gestos que indicaban la opresión bajo la que vivían. Lucía apenas se atrevía a hablar en presencia de Julián, y cuando lo hacía, su voz se apagaba rápidamente, como si temiera decir algo que desataría su ira. El plan de Mateo era claro: ganar la confianza de Sonia y Lucía lo suficiente como para que pudieran expresarse sin temor. Con esta idea en mente, organizó una pequeña reunión en la iglesia, invitando a varias familias del barrio, bajo el pretexto de una celebración comunitaria. Asegurándose de que Julián estuviera ausente, Mateo aprovechó para acercarse a Sonia y le habló sobre el valor de proteger a los hijos y la importancia de brindarles un hogar seguro. Sonia lo escuchaba con atención, pero sus ojos, aunque cargados de tristeza, evitaban los de Mateo, como si temiera que alguien pudiera adivinar el peso de sus pensamientos. Esa tarde, Mateo observó que Lucía permanecía cerca de su madre, aferrada a su mano, y en su semblante había una mezcla de miedo y súplica que le partía el alma. Supo en ese momento que la niña necesitaba ser rescatada con urgencia, pero también entendió que el lazo con su madre era el último rayo de esperanza que mantenía viva a Sonia. Mateo comprendió que cualquier acción que tomara debía asegurar la seguridad de ambas, pues intuía que, si Lucía se iba sola, Sonia quedaría a merced de un hombre que no dudaría en hacerle pagar su soledad. El padre Mateo comenzó entonces a poner en marcha la siguiente fase de su plan.
Sabía que necesitaba la ayuda de la comunidad, de personas en quienes Julián no sospechara. Habló con algunas mujeres que solían asistir a la iglesia y les pidió que se mantuvieran al tanto de cualquier señal de peligro en la casa de Sonia. Les explicó la situación sin revelar detalles precisos, describiendo su preocupación por una familia que enfrentaba dificultades y sugiriendo discretamente que, si alguna vez veían a Lucía sola, le ofrecieran un espacio seguro donde pudiera refugiarse. Las mujeres respondieron con discreción y compromiso, entendiendo que la situación era delicada. Así, Mateo tejió una red de apoyo alrededor de Lucía y su madre, un tejido de solidaridad silenciosa que permitía que Lucía tuviera una vía de escape en caso de una emergencia. Sin embargo, el sacerdote no podía evitar la ansiedad que sentía cada vez que pensaba en las represalias de Julián, cuya ira era conocida por quienes lo rodeaban. Este riesgo, aunque calculado, era el mayor temor de Mateo, pues sabía que si Julián intuía el más mínimo intento de ayuda hacia su familia, no dudaría en tomar medidas drásticas. Una noche, Mateo recibió una llamada urgente de una de las mujeres que vigilaban discretamente el hogar de Lucía. Con voz temblorosa, le informó que había escuchado gritos provenientes de la casa y que Julián había salido de manera abrupta, dejando a Lucía y a Sonia solas en la oscuridad de la noche. Sin dudarlo, Mateo acudió a la iglesia y se puso en contacto con la Organización de Protección a Menores, sabiendo que este podría ser el momento de actuar. Explicó lo sucedido y solicitó apoyo inmediato, mientras su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que la situación estuviera alcanzando un punto de no retorno. La organización, con una respuesta rápida, envió a un trabajador social para evaluar la situación. Mateo, guiado por una mezcla de nerviosismo y esperanza, acompañó al trabajador social hasta el hogar de Lucía. Al llegar, encontraron a Sonia sentada en el umbral de la puerta, abrazando a su hija con una expresión de agotamiento y desesperanza que reflejaba años de sufrimiento acumulado. Sonia, al ver a Mateo, pareció comprender que ese era el momento de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El trabajador social habló con Sonia, ofreciéndole un refugio temporal donde podría encontrar protección junto a Lucía. Fue en ese instante cuando Sonia, con lágrimas en los ojos, aceptó el ofrecimiento, rompiendo finalmente el muro de silencio que había construido alrededor de su dolor. Mateo sintió una mezcla de alivio y tensión, sabiendo que este era solo el primer paso en una larga batalla por la seguridad de Lucía y su madre, pero también consciente de que Julián, al descubrir su partida, podría reaccionar con una furia incontrolable. Aquella noche, con el corazón cargado de incertidumbre, Mateo observó a Sonia y Lucía abandonar el hogar que había sido su cárcel durante tanto tiempo, escoltadas por el trabajador social y 2 miembros de la comunidad. Sabía que el camino hacia la libertad estaba apenas comenzando y que aún enfrentarían muchos desafíos, pero el primer paso, el más difícil, estaba dado. El padre Mateo quedó paralizado al escuchar las acusaciones de Sonia, quien había llegado a la iglesia con una expresión que oscilaba entre el miedo y la rabia. Podía ver en sus ojos la sombra de la manipulación de Julián, un hombre astuto y controlador que, de alguna manera, había logrado sembrar la desconfianza en el corazón de Sonia, alejándola del único refugio que ella y su hija tenían. A medida que la mujer hablaba, el sacerdote sentía como su esperanza se desmoronaba, como cada palabra que pronunciaba iba rasgando el fino hilo de confianza que había tejido a su alrededor. Mateo sabía que Julián había usado todas sus artimañas para convencer a Sonia de que él era el verdadero enemigo, el responsable de querer destruir a su familia y de llenar a Lucía de miedos y dudas. En ese momento, Mateo comprendió que, para Sonia, el miedo era más poderoso que la razón, y la promesa de mantener la aparente estabilidad de su hogar la había llevado a creer en las mentiras que su marido tejía. Sonia, visiblemente alterada, insistió en que el sacerdote debía mantenerse alejado, en que sus visitas no eran bienvenidas y que su intervención solo causaría más daño. Con el corazón roto, Mateo escuchó en silencio, sin intentar justificarse ni argumentar. Sabía que cualquier intento de persuasión podría enredarla aún más en las mentiras de Julián, así que se limitó a aceptar sus palabras, aunque en su interior sentía una desesperación que casi lo consumía. La partida de Sonia dejó un vacío en la iglesia, un silencio doloroso que parecía resonar en las paredes, como si la propia fe se cuestionara ante la desesperanza.
Era un golpe inesperado, un giro cruel en la lucha que Mateo había emprendido por la salvación de Lucía. Durante los días siguientes, Mateo se debatió entre la obediencia a la petición de Sonia y su responsabilidad moral de proteger a Lucía. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Su alma, tan dedicada al servicio, estaba ahora atrapada en una encrucijada sin solución clara. Cada vez que intentaba concentrarse en sus tareas, las palabras de Sonia lo perseguían, como una condena, como una advertencia de que el mal había logrado enredar sus garras en aquella familia. La imagen de Lucía, con sus ojos cargados de un temor inexpresable, le recordaba que no podía desentenderse de su destino, aunque el riesgo fuera grande. Las noches se volvieron tormentosas para Mateo. En la soledad de su cuarto, repasaba una y otra vez las señales de advertencia, los pequeños gestos de miedo que había visto en Lucía, y no podía aceptar que se le negara la oportunidad de protegerla. Sabía que Julián era un hombre peligroso y que su influencia sobre Sonia solo aumentaría, sellando con cada día su control sobre la familia. En su interior, una convicción se fue fortaleciendo: debía actuar, no importaba cuán difícil fuera. Sin embargo, ahora estaba solo, sin el respaldo de Sonia, quien se había convertido en una barrera entre él y la niña. Buscando orientación, Mateo se sumergió en la oración, buscando respuestas en su fe. Le rogaba a Dios por claridad, por una señal que le indicara el camino correcto. En el silencio de la capilla, encontró una especie de calma, una fuerza renovada que le recordaba su misión de proteger a los más indefensos, aunque ello implicara sacrificar su propia seguridad. El deber de un sacerdote, pensaba, no se limitaba a los muros de la iglesia. Su misión era trascender el miedo y enfrentarse a la oscuridad, incluso cuando esa oscuridad amenazaba con consumirlo. Poco después, Mateo decidió retomar contacto con la Organización de Protección de Menores, quienes habían estado esperando su señal para intervenir. Les explicó la situación, aunque esta vez con el dolor de saber que la resistencia de Sonia dificultaba cualquier esfuerzo de rescate. La organización propuso una vigilancia discreta, prometiendo que mantendrían los ojos sobre la familia sin intervenir directamente, esperando una señal de peligro inminente que justificara su intervención sin comprometer la seguridad de Lucía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la organización y de su propia vigilancia, Mateo sentía que algo más profundo había cambiado. No solo había perdido la confianza de Sonia, sino que la influencia de Julián había erosionado el único vínculo que lo unía a Lucía. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que cada día que pasaba en silencio era un día en el que el control de Julián se hacía más fuerte. Aún así, no podía detenerse. Su convicción era inquebrantable, y su compromiso con el bienestar de Lucía lo empujaba a buscar alternativas, estrategias, cualquier recurso que pudiera brindarle una esperanza en medio de aquella oscuridad. Un día, mientras Mateo reflexionaba en la iglesia, notó a una de las mujeres de la comunidad que había participado en el plan inicial para proteger a Lucía. Con una mirada de preocupación, se le acercó y le comentó que había escuchado rumores sobre el temperamento de Julián, historias que se comentaban en voz baja entre los vecinos. Algunos de ellos habían notado comportamientos extraños, gritos y peleas que llegaban a través de las paredes en el silencio de la noche. Estos rumores reforzaron la decisión de Mateo de mantenerse firme, de no permitir que el miedo lo apartara de su misión. El padre Mateo comprendió que las redes de Julián no solo atrapaban a su familia, sino que también extendían un manto de terror sobre aquellos que lo rodeaban. Este descubrimiento lo llevó a redoblar sus esfuerzos, y con el apoyo de la comunidad, comenzó a recopilar testimonios y relatos que, aunque anónimos, le brindaban una perspectiva más amplia sobre el hombre al que enfrentaba. La imagen que surgía era sombría, pero también confirmaba que sus temores eran justificados. A medida que los días avanzaban, Mateo mantuvo su vigilancia en silencio, esperando el momento adecuado para actuar, confiando en que, aunque el camino era incierto, no estaba solo. La fuerza que lo sostenía iba más allá de su propio entendimiento, era un llamado, una obligación moral que lo impulsaba a resistir ante la traición inesperada, ante la imposición de un hombre que creía tener el poder de someter a quienes lo rodeaban. La decisión de Mateo se mantuvo firme. Sabía que Julián había logrado manipular a Sonia, pero también entendía que su papel en esta historia no había terminado.
La promesa de proteger a Lucía aún ardía en su corazón, y aunque la traición de Sonia lo había golpeado profundamente, esa misma traición le había revelado que el control de Julián estaba basado en el miedo y en la manipulación, dos elementos que, aunque poderosos, podían romperse con la verdad. Mateo continuó su misión, a la espera de un destello de esperanza, de una señal que indicara que su esfuerzo no era en vano. Sabía que su lucha no solo era por Lucía, sino por cada niño y cada mujer que sufrían en silencio, y esa convicción lo acompañaba en cada momento, en cada oración. Las semanas transcurrieron con un inquietante silencio, uno que parecía apretar el corazón del padre Mateo, quien, a pesar de su profunda fe, se sentía atrapado en una espera desgarradora. Su vigilia constante, aunque agotadora, era el único medio que tenía para asegurarse de que Lucía seguía a salvo, aunque supiera que estaba en manos de un hombre que hacía temblar su espíritu con solo imaginarlo. Sin embargo, Mateo nunca imaginó que el destino estuviera tejiendo una revelación tan poderosa en su favor, una que vendría de una mano anónima y desconocida. En una mañana fría, la policía llegó al hogar de Lucía sin previo aviso, alertados por una denuncia anónima que detallaba el peligro en el que la niña vivía. Los oficiales, cautelosos pero determinados, se adentraron en esa casa sombría con la intención de desentrañar los secretos que allí se ocultaban. Julián, sorprendido y enfurecido, intentó oponer resistencia, pero el peso de la ley y la determinación de los agentes fueron más fuertes que su intento de intimidación. Lo que la policía descubrió en esa inspección superó todas las advertencias y rumores. El historial de violencia de Julián, cuidadosamente ocultado durante años, salió a la luz como una evidencia imborrable de su verdadera naturaleza. Los documentos revelaban antecedentes de abuso y maltrato, los cuales, inexplicablemente, habían permanecido ignorados por tanto tiempo. Sonia, devastada por las revelaciones, se sintió atrapada en una verdad que nunca había querido imaginar. Aquel hombre al que alguna vez creyó conocer había ocultado un rostro oscuro y siniestro, uno que se había infiltrado en su vida bajo la máscara de una estabilidad falsa y aterradora. La intervención policial fue rápida y decisiva. Lucía fue retirada del hogar bajo la protección de las autoridades, quienes, tras evaluar la gravedad de la situación, la llevaron a un refugio temporal. Sonia, inmersa en una confusión profunda, no podía asimilar todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El peso de la realidad la aplastaba, obligándola a enfrentarse a sus propios miedos y a las decisiones que, durante tanto tiempo, había evitado tomar. En el refugio, Lucía fue recibida con cuidado y cariño. A pesar del miedo y la incertidumbre que aún embargaban su corazón, la niña sintió una paz nueva al alejarse del ambiente asfixiante de su hogar. En ese lugar seguro, pudo volver a sonreír y, poco a poco, a recuperar la confianza perdida. Pero lo que realmente trajo un destello de esperanza a su vida fue el reencuentro con el padre Mateo, quien, al verla, sintió que finalmente su lucha no había sido en vano. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante la pequeña, sintiendo en su interior una mezcla de alivio y dolor. Le prometió que nunca volvería a estar sola, que su vida no estaría nunca más marcada por el miedo, y en ese momento, Lucía supo que había encontrado en él una figura de amor y protección, un refugio inquebrantable que la sostendría en su camino hacia la sanación. La conexión entre ellos, forjada en el sufrimiento y la resiliencia, se fortaleció con cada palabra de consuelo que Mateo le ofrecía, como si cada lágrima derramada borrara el dolor de sus memorias más oscuras. La intervención de Mateo no solo había salvado a Lucía, sino que también había plantado una semilla de transformación en el corazón de Sonia. Ella, aún atrapada en la incertidumbre y el dolor, comenzó a ver con claridad las cadenas que la habían mantenido atada a una vida de temor y sumisión. Los documentos que había visto y las palabras de los oficiales desvelaron una realidad que la obligaron a cuestionar cada decisión tomada, cada momento en que había ignorado las señales por miedo a enfrentar la verdad. Esa misma noche, en la soledad de su habitación, Sonia miró alrededor, observando cada rincón de su hogar con nuevos ojos. Todo lo que alguna vez creyó seguro ahora le parecía impregnado de una frialdad que la estremecía. Era consciente de que, si quería proteger a su hija, debía tomar una decisión definitiva, una que pusiera fin a su vínculo con Julián y que asegurara que Lucía nunca más volviera a temer. En el fondo de su ser, sintió una fuerza desconocida,
una chispa de determinación que surgía de la certeza de que, esta vez, ella era la única que podía salvar a su hija de una vida de sombras. Con el apoyo del padre Mateo, quien nunca dejó de extenderle una mano amiga, Sonia se armó de valor para enfrentar su pasado y construir una nueva vida. La transición no fue fácil, pues los recuerdos de su vida con Julián la perseguían, recordándole los momentos en los que, cegada por el miedo y la manipulación, había cerrado los ojos ante el sufrimiento de su propia hija. Pero con cada paso que daba, sentía como su fuerza se multiplicaba, como su decisión de proteger a Lucía era el impulso que necesitaba para romper definitivamente con aquel pasado. Mateo, siempre a su lado, la alentaba a no desistir, a continuar su camino con la certeza de que la oscuridad que una vez había cubierto su hogar había sido finalmente dispersada por la luz de la verdad. Lucía, poco a poco, recuperó la alegría que tanto tiempo le había sido negada, y en los brazos de su madre encontró el amor y la protección que, durante mucho tiempo, creyó perdidos. A lo largo de ese proceso, Sonia y Mateo comprendieron que la revelación de la verdad, aunque dolorosa, había sido el paso necesario para liberar a Lucía de las sombras y construir un futuro en el que la niña pudiera crecer rodeada de amor y cuidado. Con el tiempo, los recuerdos de Julián se desvanecieron, y en su lugar, la paz y la alegría comenzaron a florecer en el corazón de Sonia y Lucía, como una prueba de que, a pesar de las heridas, la vida siempre ofrece una nueva oportunidad para sanar y renacer. A través de esta experiencia, Lucía descubre que la bondad puede venir de lugares inesperados, y el padre Mateo aprende que, aunque la valentía tiene sus riesgos, a veces es la única forma de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.